La palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Iglesia, vamos a leer la palabra. Les invito, por favor, al libro de Efesios, capítulo 1, verso 3 al 14. Este es el texto bíblico del mensaje del día de hoy y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias por este texto hermoso que nos habla de la redención, Señor, que nos habla de los beneficios hermosos de la redención que tenemos también al ser partícipes de tu obra. Señor, en esta mañana yo coloco la vida del predicador. Gracias, Señor, por guiar sus palabras. Gracias, Señor, por mostrarle las palabras adecuadas, palabras que tú quieres hablar al cuerpo de Cristo. Y Señor, en esta mañana nosotros nos disponemos a escuchar el mensaje. Te damos gracias también, Señor, por las misiones. Te damos gracias, Señor, por mi tú. Gracias por esta bella tierra que necesita también de tu palabra. Te pido, Señor, que tú puedas poner en nosotros el querer como el hacer. Que podamos, Señor, ser llamados a aportar, Señor, a ir a predicar tu palabra, Señor, a esta región que así como todas las naciones necesita escuchar tu palabra. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana nos disponemos a escucharte a ti, Señor. Amén y amén. Una vez más, hermanos, buenos días. Bien, seguimos en nuestro camino hacia la comprensión de lo que la iglesia es. Estamos en una serie enseñando lo que la iglesia es, qué es la iglesia, y afirmando nuestra identidad corporativa. Y cada vez que hablamos de nuestra identidad corporativa, lo que somos cuando estamos unidos o lo que somos como iglesia, también reafirmamos nuestra identidad individual. Y el día de hoy voy a abordar un tema que es extenso y que valdría la pena luego profundizar, pero voy a tomarme 2 domingos hoy y en 8 días para hablar acerca de este tema maravilloso, y es la verdad acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y las verdades que se desprenden de esta verdad, y es, por ejemplo, cómo cada miembro de la iglesia es miembro de Cristo y está, por tanto, unido a Cristo. Hermanos, en alguna ocasión es posible que todos aquí hayamos tenido que responder a la pregunta, ¿usted es cristiano? Y entonces uno dice, sí, yo soy
cristiano, pero luego uno tiene que empezar a hacer claridades, como soy cristiano, pero no de este tipo, porque seguramente alguien dirá, bueno, eres cristiano católico, romano, no, de ese tipo no. Y luego empezamos a aclarar de este tipo tampoco, y la persona que nos pregunta se empieza a confundir muchas veces con nuestras explicaciones. A la iglesia de Cristo a los inicios del siglo, una vez el Señor Jesús ascendió a los cielos, experimentó algo similar. ¿A quiénes son ustedes? Y les dieron algunos nombres, como cristianos, se les dijo cristianos por primera vez en Antioquía. También se les llamaba los del camino o discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Y así muchos intentaban darse un nombre o incluso darle un nombre a los cristianos, que a propósito cristiano no fue un término muy bonito, era más bien un peyorativo hacia los primeros seguidores de Jesús. Pero Pablo tiene la intención de identificarse con Cristo de una forma que pudiera recordarle a él y a la iglesia lo que es y lo que somos como iglesia, y una identidad maravillosa que solamente podríamos tener por gracia. Y en el pasaje que acabamos de leer nos damos cuenta de una expresión que se repite muchas veces y que nos habla de esa maravillosa identidad. Pablo se identifica tanto con esta perspectiva que más de 80 veces la usa en sus cartas, e indirectamente podríamos llegar hasta más de 120 veces en las que Pablo se refiere a sí mismo y a la iglesia de esta manera. Parece ser que esta es su manera favorita de entender lo que él es y lo que la iglesia es. Pablo le llama a esta identidad la bendición más grande que hubiéramos podido recibir. Es la bendición primaria, es la bendición a través de la cual recibimos todas las demás bendiciones. Sin esta bendición, ninguna bendición nos hubiera podido ser dada jamás. Es la bendición que nos une a todas las gracias y bendiciones de Dios. ¿Cuál será esa bendición? ¿Cuál será esa identidad? Todos quisiéramos saber eso. Pues hermanos, esta bendición estuvo oculta por siglos y por generaciones. Por mucho tiempo fue un misterio oculto y vino a la luz gracias al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo habló de este misterio en Marcos capítulo 4, verso 11, cuando les dijo, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía a sus discípulos. A los demás les seguiría hablando en parábolas, pero a ustedes les ha sido dado conocer este misterio. Pues años más tarde, este misterio fue revelado en gran medida por el ministerio del apóstol Pablo, quien dijo lo siguiente acerca de este misterio que fue revelado, que para Pablo es la bendición más grande que cualquiera hubiera podido recibir y que él mismo recibió. Dice Efesios 3, 1 al 9, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, y este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia que de Dios se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio, que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Este es el misterio revelado que estuvo oculto por tantos años, por siglos y por generaciones, dice Colosenses. Y el misterio es este, que los gentiles, todos los seres humanos que no somos judíos y que no pertenecíamos a la familia, pueblo y nación que Dios escogió para hacerla su familia, su pueblo y su nación, viniéramos a ser parte de su cuerpo, es decir, viniéramos a vivir en él. En un sentido, eso es una gran noticia. Y para Pablo, la revelación de este misterio es la bendición más grande. Y esa bendición es estar en Cristo. Estar en Cristo. Si ustedes notaron, esa frase en Cristo directamente se repitió en nuestro texto inicial 6 veces. 6 veces se usa la palabra en Cristo. Pero hace alusión a ello
un par de veces más. Y para Pablo, esta es la bendición inicial y la más grande bendición que cualquier ser humano hubiera podido tener. Y es entonces un gran pilar de la identidad de la iglesia, una gran verdad que nos recuerda lo que somos o dónde estamos. Donde estamos nos da identidad, estamos en Cristo. Y esta era la manera como Pablo podía verse a sí mismo. Si a él le preguntaban, ¿tú quién eres?, él podría decir, yo soy un hombre en Cristo. Todo lo que vivía Pablo era en Cristo y eso entonces convertía cada cosa que vivía en una bendición. Porque la bendición inicial de estar en Cristo para Pablo era determinante en todo lo que hacía, sentía y hablaba. Estar en Cristo era un premio completamente inmerecido, una bendición que jamás hubiera podido alcanzar y por eso él estaba gozoso incluso en las cárceles más profundas, incluso en los sufrimientos más dolorosos, incluso en las persecuciones más viles. Él mismo decía, yo llevo en mi propio cuerpo las marcas de Cristo. Él en su cuerpo llevaba las heridas de haber sido azotado por causa de Cristo. Así que si hay alguien que sabía lo que era sufrir por Cristo, era Pablo, pero él mantenía su gozo porque él sabía que estar en Cristo era la mejor cosa, la mejor bendición que jamás hubiera podido recibir. Y cada cosa que vivía lo entendía Pablo como una bendición. Ahora que estoy en Cristo, todo es una bendición. Ahora, este texto que acabamos de leer no solamente nos deja ver esta bendición inicial, sino todas las grandes bendiciones que son nuestras gracias a que recibimos la bendición de estar en Cristo. Y este pasaje nos va a ayudar a entender cómo Dios nos bendijo de esta manera y para qué lo hizo. Entonces yo le invito a que lo descubramos juntos. Quiero mostrarles 6 bendiciones que Pablo señala en este pasaje que vienen como resultado de haber sido unidos a Cristo. Y yo quisiera, a través de esta predicación, así como el Señor me habló a mi corazón, quisiera que ustedes pudieran salir aquí con un sentido de pertenencia y de identidad. Si es que eres creyente, si es que amas a Cristo, si es que realmente estás en Cristo, de la bendición que tienes de estar en Cristo. Porque es lo más grande y hermoso que hayas podido recibir algún día. Pero también si no estás en Cristo, si no tienes seguridad de que estás en Cristo, puedas con afán escuchar el llamado del Señor para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que veamos estas 6 bendiciones que Pablo señala en este pasaje y a través de ellas descubramos un poco de nuestra identidad al estar unidos a Cristo, estar en Cristo, ser miembros de Cristo. Empecemos por el verso 4 y 6. El verso 3 del pasaje es el verso de la bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda, ¿con cuántas? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo. No hay ninguna bendición que nos sea dada a nosotros que no esté en Cristo. Todas las bendiciones son en Cristo. Y Pablo bendice al Señor, es decir, Pablo se admira del Señor porque el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Y desde el verso 4 vamos a empezar a ver las 6 bendiciones que Pablo señala en este pasaje. Verso 4 al 6, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esta es una verdad hermosa de nuestra identidad. Somos escogidos por Dios. Pero noten que somos escogidos por Dios en Cristo. La bendición de ser escogidos por Dios es consecuencia de la bendición de estar en Cristo. Esta elección de Dios, dice el pasaje, fue antes de la fundación del mundo, pero tiene un propósito. Fue hecha para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es por su elección, es por estar en Cristo, es porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que algún día vamos a estar delante de Él, santos y sin mancha, para adorarle por siempre en su casa. Así que, ¿cuál es la primera bendición? Dios nos escogió en Cristo. Esa es demasiada bendición, ¿no les parece? Es una bendición enorme. Es hermosa esta bendición. Segunda bendición. También dice que nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo. Esto dice el verso 5. En amor nos predestinó.
para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. ¿En quién? En el amado. ¿Y quién es el amado? En Cristo. Qué bendición hermosa ser predestinados para adopción. Dios sabía que íbamos a nacer huérfanos, lejos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y en Colombia, lejos de la nación de Israel, lejos de tener un linaje cercano al pueblo de Israel. Pero Él nos predestinó para adopción. No solo nos escogió, sino que nos predestinó para ser adoptados como hijos. Pero ¿cuál era el propósito de esa adopción y de esa predestinación? Con el propósito de que vivamos para Él. Él desea adoptarnos. Él nos predestinó para adopción, nos ha predestinado para eso, para que nosotros vivamos para Él. Y todo esto mediante Jesucristo. No sería posible sin Jesucristo, sin la mediación de Jesucristo. Sin nuestro Señor Jesucristo no hay adopción, y si no hay adopción no hay adoración. No podríamos vivir para Él. Y en el verso 5 aparece la causa de estas bendiciones, conforme a la intención de su voluntad, o me gusta como lo dice la Reina Valera, según el puro afecto de su voluntad. Esta es la razón, este es el principio, la causa, según el puro afecto de su voluntad, nos escogió, nos predestinó para adopción. Pero todo esto lo hizo en Cristo. Y luego cierra estas dos primeras bendiciones de ser escogidos y predestinados para adopción con un propósito hermoso. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Noten las palabras, la gloria de su gracia. Su gracia es gloriosa, es grandiosa. Cada una de estas bendiciones revelan la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. No hay un pago que dar, no hay un precio previo que pagar. Todo fue hecho por gracia y nos fue dado gratuitamente. Y eso revela su gloriosa gracia. Nuestras vidas son un testimonio de las riquezas de su gloriosa gracia. En tercer lugar, la bendición que tenemos de estar en Cristo. La tercera bendición que aparece en este pasaje es la redención y el perdón. Verso 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Pablo no escatima en palabras para describir la gracia del Señor, las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Su gracia es abundante. Él tiene riqueza. No es poco lo que Él tiene para darnos en su gracia. Su gracia está abundante para con nosotros. Así que la bendición de la redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados es producto de estar en Cristo. Es según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Hermanos, a través de esto yo realmente quiero despertar en ustedes un sentido de agradecimiento por la bendición que tenemos de estar unidos a Cristo. Porque, como estamos viendo, todas estas bendiciones nos han sido dadas y son cosas maravillosas, indispensables, necesarias para la verdadera vida. Piensen ustedes, ¿qué seríamos nosotros si Dios no nos hubiera escogido? ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos hubiera adoptado como sus hijos? ¿Qué sería de nosotros si Él no nos hubiera perdonado, si Él no hubiera redimido nuestras vidas? ¿Dónde estaríamos? Estaríamos muertos, como dice el capítulo 2, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Esa era la condición nuestra antes de que se nos notificara que nuestras vidas, desde antes de la fundación del mundo, estaba unida a Cristo. Así que esta es una identidad maravillosa y es una riqueza grandiosa y es una bendición suficiente para que los cristianos vivamos agradecidos y con gozo nuestro caminar de fe. Recibir esta bendición, el perdón de los pecados bajo la justicia y el amor de Dios. Ambas cosas, su justicia, su gran amor, se revelan en el perdón de nuestros pecados. Eso es una bendición maravillosa que muestra que Dios está lleno de gracia, que Él tiene enormes riquezas de gracia
Esto nos hace celebrarlo. Eso es la razón por la que le rendimos culto. Él es digno de ser adorado. Él nos ha bendecido de esta manera. Por eso, cada vez que pensamos en decirle a alguien, yo sé que este es un saludo común, Dios te bendiga. ¿En qué piensas cuando le dices eso a alguien? ¿Algún día has dicho eso? Para muchos es sencillamente un cliché, ¿verdad? Como cosas que decimos, como buenos días o hasta luego. Dios te bendiga. Pero pensemos con claridad en qué estamos o qué sería lo que estaríamos diciendo cuando le decimos eso a alguien. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Con qué Dios bendice, hermanos? Según lo que hemos estado hablando. ¿Con qué bendice Dios? ¿Cuáles son las riquezas que Dios tiene para bendecir a los seres humanos? Con su gracia. ¿Con qué más? Con su redención, con el perdón, con la adopción. ¿Habrá alguna bendición más grande, importante y necesaria que estas? ¿Podríamos estar dichosos si Dios solamente nos bendijera con esto? Estas son razones suficientes para estar contentos y no deberíamos pedirle nada más a Dios. Ahora, Dios nos manda a pedirle, pero estaríamos en la suficiencia para decir, Señor, ¿qué más te podría yo pedir? Me has bendecido de esta manera y nunca te lo pedí. Me has bendecido. Por eso Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Qué es lo que Pablo más alaba de Dios? ¿Qué es lo que le genera reacciones de más adoración cuando Pablo recibe algo? Son estas bendiciones las que provocan en Pablo una adoración genuina, porque esto es lo que Dios hace. Así Dios nos bendice. Así que la próxima vez que tú quieras decirle a alguien o bendecir a alguien, esta es la manera como Dios bendice. Pero generalmente nuestros deseos humanos y terrenales es lo que llamamos bendición. ¿Qué bendición? Y para los seres humanos todo es una bendición. Un montón de cosas que no son bendición, pero ¿qué bendición? ¿Qué bendición? Y hay personas que se atreven a decir qué bendición, incluso en cosas que son pecaminosas. Bueno, pude pasar el examen, hice trampa porque no pude estudiar, pero qué bendición. Wow. Yo recuerdo que en el instituto bíblico, cuando estábamos estudiando en el instituto bíblico, había una pregunta, teníamos que leer, había que leer. Y la pregunta era, delante del Espíritu Santo, ¿leíste? Y había gente que decía sí, solo para pasar el examen. Y luego decía, no, yo no leí nada, pero ¿cómo iba a poner que no? Y yo era, wow, bro. Y pasaban y después estaban en el grado así como, qué bendición, me gradué. Diluimos, rebajamos y no entendemos lo que significa la bendición que recibimos de parte de Dios. Y que principalmente viene de esta enorme bendición de estar en Cristo. Esto es lo que yo soy, es la bendición más grande que me han dado, estar en Cristo. Yo no debería estar en Cristo, yo debería estar en condenación, yo debería estar como objeto de la ira de Dios, yo debería estar frente al paredón esperando que Dios ejecute su justo juicio por mí, pero por gracia, Él me ha bendecido de otra manera que yo jamás esperaría y Él me ha unido a Cristo. Y no solamente eso, no solamente me trajo a Cristo, sino que al traerme a Cristo me ha bendecido de esta manera. Me escogió, me predestinó para ser adoptado, me redimió de mis pecados, me perdonó. Pero hay más, no termina. El verso 9 nos dice que Dios hizo algo más en Cristo. Nos ha revelado un nuevo misterio. Nos dio a conocer, dice el verso 9, el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras, viendo hacia el futuro, a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto los que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios desea, quiere reunir las cosas del cielo con las de la tierra, las espirituales con las materiales, y hacer nuevas todas las cosas, y todo esto lo va a hacer solamente en Cristo, y esto nos incluye a nosotros que estamos en Cristo. Referente a esto, hay un versículo famoso en 2 Corintios 5:17 que yo recuerdo que en los tiempos antiguos todo cristiano debería saberse este versículo. 2 Corintios 5:17, ¿alguien se lo sabe? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas.
bueno, la realidad de lo que les estoy hablando. Es más, casi que les estoy dictando lo que el texto dice. Podríamos profundizar en cada una de estas cosas y seguramente encontrarnos con una enorme riqueza al profundizar en cada una de ellas, pero yo quisiera hacerlos conscientes de los enunciados de cada bendición que Pablo señala en este pasaje y cómo eso es maravilloso, cómo podríamos pensar de nosotros mismos. Estamos en Cristo, de modo que si estoy en Cristo, nueva criatura soy. Eso incluye el hecho de que Cristo está haciendo nuevas todas las cosas. Cristo está haciendo nuevas todas las cosas. Y un día va a unir las cosas que están en el cielo con las de la tierra y hará nuevas todas las cosas. Y nosotros, entonces, si estamos en Cristo, seremos parte de esa nueva creación. En quinto lugar, Dios nos bendice con herencia. Verso 11. También en Él hemos obtenido herencia. ¿Nos gusta esa palabra? ¿Alguien aquí es un heredero? De verdad, o sea, de que te dejaron una herencia. ¿Alguien tiene ese privilegio? Sí, ok. Maravilloso eso, ¿no? Ahora, ¿qué se siente ser un heredero? Todos dirían, a mí me hubiera gustado. Y todos pensamos que lo mejor que nos podrían heredar es plata. Plata, casas, tierra, carros. Nada revela más la naturaleza corrompida del corazón que la muerte de un hombre o una mujer que tenían riquezas. Yo he visto escenarios lamentables en los que no han pasado una hora de la muerte de un familiar y ya hay un montón de gente corriendo como locos. ¿Qué nos habla eso, hermanos? ¿Qué nos dice eso de nuestro corazón? ¿Cómo habla eso de la condición del ser humano? El ser humano está anhelando recibir algo. El ser humano tiene un anhelo por obtener, por asegurarse, por enriquecerse, por tener sustento, para no tener miedo, temor, y el dinero representa un poco de estabilidad. Y algunas personas dicen, yo estoy a medias, la verdad yo ni sé para qué me esfuerzo, o sea, yo sé que mi papá un día esto se muere y todo esto va a ser mío. Eso muestra la decadencia del corazón humano, pero Pablo aquí nos dice que nosotros hemos obtenido herencia. ¿Cuál es la herencia que hemos obtenido y cómo esa herencia es una bendición? Distinto a las herencias que muchas veces se convierten en un problema, que trae muerte, división, pleitos, envidias, celos, calumnias. ¿No les parece las herencias a veces son más un problema? Pero aún así las quieres. Ahora, ¿esta herencia la hemos obtenido por nuestros méritos? No. ¿Éramos parte de su familia? No. ¿Teníamos linaje? ¿Podríamos relacionar nuestro linaje a alguien? No. Pero como Él nos adoptó ahora, por Él y en Él hemos obtenido herencia. Habiendo sido, dice el verso 11, predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Este pasaje dice una verdad hermosa. Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Él lo hace libremente, no está obligado a hacerlo, está complacido en hacer su voluntad. Él está complacido en adoptarnos, Él está complacido en escogernos, Él está complacido en entregar a su Hijo para rescatarnos, para perdonarnos, para redimirnos. Él está complacido en ejercer su voluntad. Es una belleza, es una maravilla, es hermoso pensar en esto, que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ahora, también es un misterio, y claro que es un misterio. Este misterio, de alguna manera, ha dividido la iglesia de Cristo por siglos. ¿Cómo es que Dios hace esto? ¿Cómo es que Dios predestina? ¿Cómo es que Dios escoge? ¿Cómo es que Dios obra esto? Pues esto ha sido un motivo de debate por muchos años. Ese no es el sentir de esta prédica. Yo solo quisiera decir la verdad de lo que la Biblia dice. Yo no quisiera decirles ni revelarles el misterio. Es más, nadie podría revelar el misterio porque sigue siendo un misterio.
Solo podemos seguir proclamando lo que la Biblia proclama, y es que según el consejo de su voluntad, según el puro afecto de su voluntad, Él se complace en adoptarnos, en escogernos, en llamarnos y redimirnos y rescatarnos. Y todo eso lo hace por las riquezas de su gracia, según las riquezas de su gracia, pero todo eso también lo hace esperando o con un propósito. Y el verso 12 lo dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Esto es lo que Dios anhela recoger. Esto es lo que Dios anhela recibir de vuelta. Este es el fruto de su obra. Él espera que nosotros respondamos con fidelidad y seamos para alabanza de su gloria. Que cuando la gente nos vea, podamos ser un testimonio de la gloria de Dios. Que la gente diga, wow, Dios sí que es grande porque mira a este. Dios sí que es bueno porque mira a este. Dios sí que es fiel porque mira a este. Que nosotros seamos para la alabanza de su gloria. Que nosotros seamos el motivo por el cual otras personas adoren al Señor. Que seamos el motivo por el cual Dios reciba alabanza. Porque su obra en nosotros nos convierte en eso. En objetos de su gracia. Para la alabanza de su gloria. Ahora, esta herencia que hemos recibido, si no fuera por Cristo, pues no sería nuestro. Y en un sentido, la herencia son todas estas bendiciones que son ganadas por Cristo. Cristo fue el que ganó todas estas bendiciones. Él se merece ser un hijo de Dios. Él es digno de ser llamado hijo de Dios. Es digno de que el Padre se complazca en él. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que lo que él obtuvo por su obediencia perfecta hasta el final, hasta su muerte, él ahora nos lo ha heredado. Por eso somos coherederos con Cristo. En un sentido amplio, nuestra herencia se trata de todas estas bendiciones, pero en un sentido más específico, la herencia se relaciona con la vida eterna, el ser parte de la nueva creación de Dios. Esperamos eso, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que un día el Señor nos lleve con Él, nos haga nuevos completamente y podamos ver la herencia que hemos obtenido en Cristo. Ahora es difícil verla, hermanos. ¿Usted la puede ver? Es difícil. ¿Qué es lo que puede ver usted hoy en día? Una promesa. Vemos y entendemos esto como una promesa, pero un día será una realidad. Lo que es más fácil de ver por nuestros ojos son las realidades de este mundo. Y muchas veces esas realidades son nuestra escasez, muchas veces esas realidades son nuestra enfermedad, muchas veces esas realidades son nuestros sufrimientos, nuestras quejas, cosas que nos duelen o que necesitamos o que queremos. Lo que vemos son cosas y anhelamos y codiciamos, son cosas de este mundo. Y esto pasa mucho cuando, por ejemplo, alguien sube a Instagram un video en Dubái y esta persona tiene 20 años, se dedica a hacer videos tontos, dice que hace trading y ha conquistado el mundo porque está allí en un gran edificio. Y tú estás ahí en el baño, quizás conectado a la red de internet del vecino. Y tal vez ves eso y anhelas y codicias. Este sí tiene una buena vida. Y algunos incluso se atreven a decir, gracias a Dios estoy aquí. Así es como Dios me ha bendecido. Y es lo que muchos desean, sueñan, anhelan. Postear fotos en lugares extraordinarios y su mejor vida es viéndose allí en un atardecer en Roma o yo qué sé. Pero cuando venimos a Cristo, la mejor versión de nosotros, el paisaje que mejor queremos ver son las calles de oro y el mar de cristal, la iglesia de Cristo reunida cantando Santo, Santo, y al Cordero de Dios, que ya no será un cordero, sino un león, y adorarlo a Él es lo que más anhelo en mi vida, hermanos. Y lo más increíble es que ya estoy ahí. Ahora, todo el que quiere estar viajando, yo no estoy diciendo que viajar está mal, solo estoy hablando de que para muchos esa es la esperanza de su vida y es lo mejor que les podría pasar. Es un ídolo. Así tú te das cuenta, toda persona que quiere llegar ahí hará lo que sea por estar ahí. Se meterán en malos negocios, hará líos, se meterán en problemas.
gastará 7 tarjetas de crédito. No le importa, yo quiero eso, yo quiero mostrar esa vida, yo no me la puedo pagar, pero la quiero mostrar. Estoy cansado de no poder mostrar cosas interesantes. Más, estoy cansado de tener un celular que no tenga buena cámara, así que me endeudo para tener un buen celular y que mis historias se vean bonitas. Y estamos dispuestos a hacer cosas por cosas absurdas, ridículas, que este mundo nos vende como valiosas. Pero hermanos, sin haberlo pedido, si es que estamos en Cristo, Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y no hay nada más valioso que esto. Y mi hermano, si estás en Cristo, esta es la razón de tu vida, esta es la razón de tu existencia, esta es la manera como debes vivir, agradecido, contento. Esto no se ha ido, no se irá jamás. No importa qué pase, no importa dónde estés. Pablo dijo, sé vivir en la abundancia, en la escasez, en todo. He aprendido el secreto de estar agradecido o el contentamiento, bien sea que esté en escasez o en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué Pablo tiene esa confianza? ¿Por qué él está tan contento? Porque él sabe que no hay ninguna circunstancia en este mundo que lo pueda apartar de Cristo. Nada lo puede sacar de estar en Cristo Jesús. Y toda vez que le preguntaban, ¿cómo estás, Pablo? Todavía estoy en Cristo y eso me hace estar alegre, contento. ¡Qué gozo! Estoy en Cristo todavía. No lo merezco. He pecado y todavía estoy en Cristo. Somos miembros de Cristo. Y la última bendición que aparece allí, sellados con el Espíritu. Esta es una bendición hermosa, hermanas. Verso 13. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad del Evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¡Wow! Demasiadas proposiciones hace Pablo aquí. Demasiadas. En primer lugar, escuchamos el evangelio de la salvación. En él también ustedes, después de escuchar. Pablo ahora viene a acercarnos a nuestra realidad. Ya nos habló de la realidad de Dios. Dios antes de la fundación del mundo. ¿Tú dónde estabas antes de la fundación del mundo? No estabas. No existías. Pero estabas en Cristo antes de la fundación del mundo. No había nacido el primer ser humano. Y en Cristo, ya estábamos en Cristo. Ya habíamos sido amados en Cristo antes de la fundación del mundo. Pero nuestra experiencia aquí en vida es esta. Verso 13. En él también ustedes, ¿qué pasó? Después de escuchar el mensaje de la verdad. Ese mensaje de la verdad es el evangelio de su salvación, las buenas noticias de su salvación. Y luego, habiendo creído, lo escuchamos y luego creímos, fuimos sellados en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Está asegurada nuestra herencia ahora que hemos recibido su Espíritu Santo, si es que realmente estamos en Cristo. Y luego termina diciendo, viendo la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Cuántas veces ha dicho para alabanza de su gloria? Todo esto lo ha hecho Dios para alabanza de su gloria, para el beneficio de los que están en Cristo y alabanza de su gloria. Dios adquirió una posesión por medio de la sangre de su Hijo. Y todos aquellos que han recibido esa gracia ahora están en Cristo y han estado en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Esto es difícil de entender, hermanos, para nosotros, porque nosotros estamos sujetos al tiempo, espacio, materia. Así que este concepto de eternidad es difícil, o de la simplicidad de Dios es difícil saber que en Él están todas las cosas al mismo tiempo. Para nosotros es complejo, para nosotros todo tiene un principio y un final, y por eso hablamos desde nuestra perspectiva de la eternidad pasada y la eternidad futura, porque tratamos de poner en medio de esas dos eternidades este asunto temporal. Pero hermanos, en Dios todo sucede. En Él hemos estado, y es difícil hablar en pasado, pero para nosotros es así. Hemos estado desde antes de la fundación del mundo en Él y vamos a estar después de que todo este mundo termine en Él. Nunca hemos estado fuera de Él.
Ahora, para nosotros es una experiencia temporal porque, como Pablo va a decir en el capítulo 2, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hubo un momento en el que en nuestra vida, en nuestra experiencia personal, estuvimos lejos de esto. Pero la realidad era que aunque no estábamos experimentando estar unidos a Cristo, ya lo estábamos. Solo estábamos esperando que se nos anunciara eso. Y cuando se nos anunció, escuchamos el mensaje del Evangelio. Y cuando lo escuchamos, creímos que era así. Y cuando creímos que era así, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora tenemos esta garantía de que estamos unidos a Cristo desde antes de la fundación del mundo y lo vamos a estar hasta el final, hasta que nuestra vida termine. Y todo esto para la alabanza de su gloria. Hermanos, así de bendecidos somos al estar en Cristo, a ser miembros de su cuerpo, porque estar en Cristo significa, en gran medida, ser miembros de su cuerpo. Vean lo que dice el final del capítulo 1, verso 22 y 23. Cristo, Pablo hablando acerca de Cristo, dice el verso 22, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Voy a estar hablando de esto en 8 días. Cómo la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo. Y eso cómo nos da una identidad maravillosa como iglesia. Pero por ahora quisiera decirles, esto es lo que somos. Somos el cuerpo de Cristo, miembros de Cristo. Estamos en Cristo. Noten que para Pablo estar en Cristo es una ubicación, es un lugar. Y es tan así que así es como Pablo saluda a los Efesios. Efesios capítulo 1:1. ¿Qué dice? Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que por un lado están en Éfeso, como nosotros estamos aquí en Villavicencio, pero también que son fieles en Cristo Jesús. Esta es la doble ciudadanía, la doble pertenencia. Estamos en Éfeso, estamos en este mundo, estamos en Villavicencio, pero estamos al mismo tiempo en Cristo. Eso es lo que somos. Estamos en Cristo. Esa es una de las cosas que más me bendijo. Saber que por su gracia, por la bendición de Dios, yo estoy en Cristo. ¿Qué podría ser mejor que eso? Ahora también podría pensar, ¿quién podría hacerme daño si yo estoy en Cristo? Si yo estoy en Cristo, ¿quién podría hacerme daño? No debería yo temer lo que pueda hacerme el hombre, porque estoy en Cristo. Mi confianza está en saber que estoy en Cristo. Ahora, ¿cuándo empiezan los problemas del creyente? ¿Cuándo sale de Cristo? No, porque un creyente no puede salir de Cristo, ¿verdad? Oh, muy bien. Cuando deja de creer, cuando duda, cuando empieza a desfallecer en su fe, cuando recibimos esa declaración, como el Señor Jesús le decía a los discípulos, hombres de poca fe. ¿Sí? No hombres sin fe, no hombres de poca. Cuando empezamos a pensar que la realidad y que lo verdadero es lo que está frente a nuestros ojos, lo que ven nuestros ojos, lo que toca nuestras manos. Cuando dejamos de pensar que la realidad es lo que la Biblia dice y empezamos a pensar que lo que el mundo dice es lo cierto, ahí, en esos momentos es cuando empiezan los problemas del creyente. Y aunque él no deja de estar en Cristo, empieza a pensar que sí está fuera de Cristo. Y ahí empiezan los problemas. Pero cada vez que venimos a este lugar recordamos y queremos recordarles a ustedes, esta es tu identidad, esto es lo que tú eres, tú estás en Cristo. Entonces, en consecuencia, vive conforme a esta verdad. Ahora, el tema de la posición es importante porque hay que vivir consecuentemente a ello. Y ustedes saben que hay un lugar para todo. Hay un lugar para todo. Por ejemplo, no te vistes de la misma manera cuando te invitan a una boda que cuando te invitan a un baby shower, ¿verdad? Sería extraño que alguien llegara a un baby shower de smoking. O sería raro que alguien llegara a una boda, pues por lo menos una boda seria, en shorts. Ahora, ¿cómo nos vestimos ahora que estamos en Cristo? Este lenguaje de vestirnos es un lenguaje muy común en el Nuevo Testamento. ¿Cómo deberíamos vestirnos?
Claro, no estamos hablando de ropa, ¿verdad? Aunque también podría ser una conversación, pero deberíamos vestirnos con la belleza de la santidad. Como Pedro le decía a las mujeres, adórnense no con el peinado ostentoso, sino con el adorno maravilloso de un corazón sereno, tierno. Estar en Cristo tiene algunas implicaciones y yo quisiera decírselas para terminar. Estar en Cristo implica dos cosas. Los que estamos seguros que el Padre nos ha adoptado, redimido y perdonado en Cristo, ahora vivimos así en Cristo. Y debemos pensar constantemente en lo que eso significa. Pero los que no tienen esa seguridad deberían pensar muy bien en el peligro en el que están, porque si estás fuera de Cristo, es peligroso. Estar fuera de Cristo es peligroso. Igual de peligroso que estar fuera del arca en los tiempos de Noé. ¿Qué tan difícil o qué tan peligroso era estar fuera del arca en los tiempos de Noé? Era una sentencia a muerte. Es indispensable estar en Cristo. Así que necesitas venir a Él, unirte a Él, ser atraído a Él. Y como veíamos, lo que Dios usa para traer pecadores hacia su cuerpo es la predicación de este evangelio. Y esa es la noticia extraordinaria. Cristo desea que vivas en Él. Y Cristo desea vivir en ti. Dios en nosotros es emocionante y asombroso. Esa es la esperanza de gloria. Dios en nosotros. Nadie se imaginó eso en la antigüedad. Y es más, este es un concepto muy cristiano y muy hermoso. Dios viviendo en seres humanos. Es un misterio. ¿No les parece es un misterio? Que Dios viva en creyentes, que Dios viva en aquellos que están unidos a Él. No que Dios los visite, no como Moisés, quien vio a Dios cara a cara. No, que Dios viva adentro. Piensen en esa idea por un momento. Piensa que tu esposa pudiera vivir dentro de ti y supiera todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que haces, todo lo que... Cada cosa que tú ves, cada cosa que piensas, todo lo que procesas. Y tu esposa dentro de ti. Ahora, si está fuera de ti y se da cuenta de tantas cosas, imagínate si estuviera dentro de ti. ¿Qué tan activa sería tu conciencia si tu esposa viviera dentro de ti? ¿Por qué estás viendo esto? ¿Por qué pensaste así? ¿Qué estás viendo? Hermanos, pero hay una verdad trascendental. No es tu esposa la que vive dentro de ti. Si estás unido a Cristo, es Dios mismo viviendo dentro de ti. ¿Entienden esa noción? Es emocionante, es Dios puede vivir en mí. Y por eso hay una distinción entre los que están en Cristo y los que no están en Cristo. No basta con decir, sí, yo creo en Jesús. No. Creer en Jesús no se trata de decir, yo creo en Jesús. Es que tú tienes una comprensión de que el Dios, creador del cielo y de la tierra, por su Espíritu vive dentro de ti mediante la fe en Jesucristo. Eso es algo radicalmente diferente. Hay muchos que profesan ser creyentes. Yo soy cristiano, pero viven como si el diablo viviera dentro de ellos. Esta no es la manera en la que nosotros básica y fácilmente decimos, yo creo en Cristo. Tú tienes que examinarte. ¿Realmente yo estoy en Cristo? ¿Realmente Cristo vive en mí? ¿Realmente mi mayor ilusión, mi anhelo es Él? ¿Es encontrarme con Él en las nubes? ¿Es que Él me lleve a su casa? ¿Tus metas, tus planes, tus sueños? ¿Has organizado tu vida en torno a eso? Porque si no es así, yo dudaría que tú realmente creas en Cristo. ¿Por qué quisieras otra cosa que no fueran las bendiciones de Cristo? ¿Por qué quisieras algo distinto a lo que está aquí? Si Dios nos bendice de esta manera, ¿por qué tú quisieras otra cosa? Así que si no estás en Cristo, deberías preocuparte y clamar para que el Señor te traiga a Cristo. Pero si eres creyente, si estás en Cristo, entonces debes considerar que ser miembro de Cristo también tiene unas implicaciones serias. En una predicación pasada hablábamos de la iglesia como la ayuda adecuada de Cristo y veíamos que Él está comprometido con su novia, la va a cuidar, la va a sustentar y va a vivir con ella todo lo que ella viva. Él está unido a ella, jamás será indiferente a lo que algún miembro de su cuerpo sienta. Cristo está profundamente unido a su iglesia, siente lo que cada miembro siente. Y para un ejemplo de esto es cuando el Señor llama a Saulo a la conversión. ¿Qué es lo que le dice a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. ¿Pero qué le dice Cristo? Tú me estás persiguiendo a mí. Así de unido está Cristo a su iglesia. Él siente los sufrimientos de su iglesia, porque somos su cuerpo.
que así como Él en su cuerpo físico experimentó el sufrimiento hasta la muerte y muerte de cruz, ahora está sentado a la diestra del Padre, pero su cuerpo, que es la iglesia, experimenta todo tipo de sufrimientos y Él sigue experimentando, sintiendo, compadeciéndose de nuestros padecimientos. Y cuando la iglesia es perseguida, Cristo dice, yo estoy siendo perseguido. Y cuando Pablo recibía los látigos en su cuerpo, Cristo sentía el dolor y el sufrimiento de Pablo porque vivía en él. Así que todo el que persigue a la iglesia persigue a Cristo. Voy a profundizar un poco más de eso en 8 días. Pero también en Mateo 25, Jesús nos dice que todo el que hace alguna cosa por uno de estos pequeños es como si se lo hiciera a él. Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderá diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá, en verdad les digo que cuanto le hicieron a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí lo hicieron. Somos el cuerpo de Cristo, así identificado está Cristo con su cuerpo. Ahora, hermanos, hay una implicación más, una salvedad, es que si somos su cuerpo, debemos cuidar lo que hacemos con su cuerpo. 1 Corintios 6, 15 y 16 dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, ¿o no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Hermanos, este pasaje nos deja ver que somos miembros de Cristo. Eso es una bendición, ya lo hemos visto. Hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo somos de su cuerpo, estamos en Él, somos miembros de su cuerpo y eso nos hace adorarlo, pero también nos hace pensar en las implicaciones de eso. ¿Qué estamos haciendo con el cuerpo de Cristo? Y en gran medida la vergüenza de nuestro pecado ahora que estamos en Cristo es esa. Estoy pecando en Cristo. Antes pecábamos fuera de Él y estábamos muertos. Pero ahora, hermanos, esa es la vergüenza de nuestro pecado. Estamos en Cristo y con su cuerpo pecamos. Esa es la razón principal por la que Dios no desea que te unas con hombres o con mujeres que no son miembros de Cristo, que no te unas en pecado, que no te unas en matrimonio, que no te unas en negocios. Tú estás unido a Cristo. Eres parte de su cuerpo. ¿Cómo vas a vivir? Esa es la implicación. Adoramos al Señor. Qué bendición que somos suyos, pero ahora tenemos que pensar cómo debemos corresponder a eso. Porque ahora entiendo que soy su cuerpo. ¿Y qué es lo que quieres hacer con el cuerpo de Cristo? Te pregunto, ¿qué tú quisieras hacer con el cuerpo de Cristo? ¿Quieres cuidarlo? ¿Quieres adornarlo? ¿Quieres bendecirlo? Y es lo que hacemos unos a otros. Cuando un hermano da mercado a otro, ¿qué está haciendo? Cuando un hermano ora por otro, ¿qué está haciendo? Está cuidando al cuerpo de Cristo, lo está bendiciendo. Pero ¿qué pasa cuando un hermano chismea de otro? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa cuando un hermano calumnia a otro? ¿Qué está haciendo? Hermanos, le estamos haciendo daño al cuerpo. Por eso, la invitación esta mañana es que ustedes puedan servir al cuerpo de Cristo. Sirvan al cuerpo de Cristo. Edifiquen el cuerpo de Cristo. Entiendan la belleza de estar en Cristo. Es asombroso, es maravilloso. Nos genera tanta asombro, adoración. ¿Cómo es posible que Dios me haya bendecido de esta manera? Pero sal del asombro y responde con asombro ante esta verdad, sirviendo con tu cuerpo al cuerpo de Cristo. Si estás en Cristo, entonces, hermanos, esto debe determinar todo lo que hacemos en nuestra vida. Así es como el Señor nos invita a vivir de aquí en adelante. En Cristo. ¿Estás en Cristo? ¿Alguien aquí está en Cristo? Bueno, ¿alguien aquí no está en Cristo? También. El Señor los llama a aquellos que no están en Cristo. Vengan. Las invitaciones del Señor son hermosas. Vengan. Vengan. Tomen del agua de vida. Vengan. Únanse al cuerpo. Sigan exponiendo sus vidas al mensaje del Evangelio. Y crean en el Señor Jesucristo. Arrepiéndanse de sus pecados y vengan a Cristo. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Nos unimos a las palabras del apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendecimos tu nombre, es decir, nos asombramos de lo bueno que eres. Admiramos tu gran bondad, admiramos tu poder, admiramos tu gracia, las riquezas enormes de tu gracia.
que abundan para nosotros. Padre, hoy somos conscientes de esta identidad. Estamos en Cristo, somos miembros de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y tú eres la cabeza. Y nosotros queremos dignificar, honrar y responder con asombro a esa verdad. No merecemos estar en ti. Nuestros pecados deberían ser suficientes desde nuestra perspectiva para sacarnos o nunca habernos hecho llegar hasta aquí. Pero tu gracia sobreabunda donde nuestro pecado ha abundado, y entonces hoy, por tu gracia, estamos en Cristo. Padre, yo te pido que tengas misericordia por aquellos que no están en Cristo, que no han venido a la fe. Sálvalos, Señor. Usa la predicación de tu palabra para salvar a aquellos que están perdidos. Y ayúdanos, Señor, a entender esto. Nosotros somos pequeños y recién estamos comprendiendo tu verdad y hay tanto por aprender. Por favor, muéstranos cada vez más y de mejor manera tu palabra. Quisiéramos, Señor, ser fieles a ella y cada vez, Señor, aprender cómo interpretarla, cómo entenderla, cómo saborear sus verdades, principalmente para poder disfrutarte con mayor conciencia y enamorarnos más de ti. Anhelamos saber más. Quisiéramos tener cada vez más herramientas para comprender y hablar acerca de tu palabra y de tu verdad, pero todo esto con el fin por el cual ha sido entregada, para la alabanza de la gloria de tu gracia y para que nos deleitemos en ti y nos asombremos de tu gran amor por nosotros que nos has sido dado en Cristo Jesús. Te bendecimos esta mañana. Muchas gracias por tu gran amor. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracia y paz.